¿Cómo están, hermanos? Hoy tenemos nuestro mensaje central titulado La autoridad de Dios versus la de los hombres. Nuestra lectura principal, el texto a exponer, es Hechos capítulo 19, versículos del 11 al 20. Como una introducción, quiero hablarles un poco cómo es que Pablo viaja de Corinto a Éfeso. Y es aquí donde comienza Pablo a predicar el Evangelio y tiene un encuentro con algunos discípulos que conocen acerca del Evangelio, pero solamente la parte de la enseñanza de Juan. Y él los encamina correctamente, más explicándoles que Juan hablaba de la venida del Mesías y que Jesús es ese Mesías quien nos ha traído salvación. Y comienza a disipularlos en la casa de una persona que se llama Tirano. Y es así como a través del Evangelio, de la predicación, las obras del poder de Dios comienzan a manifestarse entre los ciudadanos de Éfeso. Esto comienza a verse a través de grandes sanidades y liberaciones de espíritus inmundos que salen de las personas, ¿no? Es en este momento donde aparecen en escena unos judíos exorcistas que buscaban imitar la manera en que Pablo echaba a los demonios fuera de las personas. Y al tratar de hacerlo, los habitantes de Éfeso son testigos de esa consecuencia, de este gran fracaso. Pero esto que Dios permite trae un gran cambio sobre la cultura de Éfeso, haciendo que muchos vengan a la salvación y a un cambio de vida, que comiencen a vivir con un correcto entendimiento como hijos de Dios. Ahora nosotros estamos en una sociedad donde la autoridad de Dios es tomada en poco. Los valores de cristianos se están perdiendo. Nosotros tenemos el deber de manifestar el poder del Evangelio a través del uso de una correcta autoridad, como hijos de Dios, en contra de las tinieblas que están predominando en nuestra cultura moderna, disfrazados de modas, de tendencias, y que a la luz de la Biblia podemos reconocer que algunas de ellas son dañinas y que fomentan una vida en contra del Señor. Y es nuestro deber ayudar a esas personas y que se magnifique el nombre del Señor. Pero entonces, ¿cómo podremos hacerlo, hermanos? Y primero, quiero hablarles acerca del milagro extraordinario de Dios, que es lo que comienza a manifestarse a través de la labor del apóstol Pablo. Versículo 11, Hechos 19:11 nos dice: Dios por medio de Pablo hacía milagros tan extraordinarios que muchos le llevaban los paños o delantales de los enfermos y las enfermedades desaparecían y la gente quedaba libre de espíritus malignos. El Señor Jesucristo con anterioridad le había prometido al apóstol Pablo que estaría con él, que no tuviera miedo de predicar en Corinto. Ahora, estando en Éfeso, él sigue confiando firmemente en estas palabras. Y efectivamente, la presencia del Señor se manifestó a través de su labor misionera. Pablo, Dios a través de Pablo, realizaba grandes manifestaciones de poder, de milagros y de sanidades. ¿Para qué? Para respaldar su autoridad apostólica. Entonces era necesario que en los primeros momentos de la iglesia se confirmara que el mensaje de Jesucristo es verdadero, es fidedigno. Y aunque estos dones milagrosos han cesado, ahora no se pueden hacer en estos tiempos, la palabra de Cristo, hermanos, sigue siendo poderosa, autoritativa y por ende puede sanar y salvar a las personas. Como dijo el rey Salomón,
nosotros no tenemos que perder de vista sus palabras. Tenemos que guardarlas muy dentro de nuestro corazón, porque ellas dan vida a quienes la hallan y son salud del cuerpo. Proverbios 4, del 20 al 22. Cuando el Señor Jesús en los evangelios revela a sus discípulos que Él es el camino de salvación, Él prosigue diciendo, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Juan 14, 12. Entonces podemos decir, quizá ya no hay esos dones milagrosos como el apóstol Pablo, como los apóstoles realizaban. Pero ¿cuál es el milagro más grande que tenemos nosotros, que sigue aún presente con nosotros, hermanos? La muerte de Cristo en la cruz, el poder de su resurrección. ¿Cuál es la obra mayor a cualquier sanidad física milagrosa? La predicación del Evangelio y el hecho que un alma se arrepienta y se convierta a Dios. Una vida transformada es el milagro extraordinario de Dios. Esto opera hasta el alma, hermanos. Entonces, para los cristianos, si es así para algunos, cuando se convierten al Señor incluso reciben sanidad de parte del Señor, ¿qué debemos de hacer y pensar nosotros como cristianos al afrontar esta clase de enfermedades o algún tipo de dolencia? ¿Qué podemos esperar? Querido hermano, aunque tus dolores sean fuertes, no dejes que estas enfermedades o dolencias te llenen de incertidumbres sobre lo que Dios quiere para ti a través de estas. No dudes ni menosprecies el poder de su evangelio, porque el resultado de escuchar este evangelio con fe siempre resultará en una transformación poderosa en tu vida. Quizá en algunos momentos Dios sanará tu cuerpo de inmediato, respondiendo tu oración. De esta manera Él te va a mostrar que está siempre presto y atento a tu vida, a tus ruegos, a tus palabras y pensamientos. Y con esto Dios te va transformando en un varón o en una mujer de oración, que sabe que el Señor está siempre presente y actúa rápidamente. En otros momentos, el Señor te sanará con un proceso más lento, como lo hizo con el leproso, cuando el Señor Jesús le dice al leproso que vaya al sacerdote. Y en el camino, a medida que avanzaba este leproso, se dio cuenta que fue sanado. De esta manera, hermanos, el Señor puede sanarte transformándote en una persona que ejercite la paciencia y la fe a lo largo de los días. O puede que también haga Dios que convivas con una dolencia o con alguna enfermedad hasta el fin de tus días. No lo sabemos. Pero tienes el ejemplo del patriarca Jacob, quien él durante su vida hasta el final vivió con su cojera. Esta cojera probaba su encuentro con Dios y la perseverancia que él tuvo al pedirle su bendición. O como también Dios permitió la dolencia del apóstol Pablo, quien aprendió a bastarse con la gracia que es Cristo. Y para todos estos casos, hermano, Dios transformará tu vida, tanto física como espiritualmente, pero habrá sí o sí una transformación. Volviendo al texto bíblico de Hechos 19, nos va a continuar diciendo
que la gente ponía sobre los enfermos los paños y delantales que apenas habían tocado al apóstol Pablo, y inmediatamente la gente se sanaba de sus enfermedades. Incluso los endemoniados eran liberados de la opresión de los demonios. ¿Qué podemos decir? ¿Qué nos enseña acerca de esto? Que el Evangelio, las buenas nuevas, trasciende a la medicina, es la medicina por excelencia. Porque una medicina puede curar un mal temporal o un mal físico, pero lo espiritual, hermanos, no hay medicina material que lo cure. La medicina por excelencia es dada por Dios en Cristo. Hermanos, fijémonos que estas palabras, cuando dice que Dios por medio de Pablo hacía milagros tan extraordinarios, esto lo dice un médico. Lucas era médico, quien escribió este libro de los Hechos. Lucas conoce el alcance de la medicina de su tiempo, pero él pone la efectividad de la sanidad de Dios que opera a un nivel muy diferente, a lo más profundo del alma. Por eso lo pone en un lugar de excelencia, llamándolo extraordinario. También nos enseña que el que sana no es Pablo. Tampoco no sana o es milagroso el paño o el delantal que le llevaban a los enfermos, sino es Dios el hacedor de milagros y sanidades. Esto, hermanos, tenía que quedar muy claro para los habitantes de Éfeso, porque era común pensar que los efesios eh, pensaran de que los paños o los delantales tenían un poder mágico para sanar, o que Pablo era una persona mágica y sanadora o hasta divina, ¿no? Podían caer en ese error. Y esto es debido a la cultura de Éfeso. Cuando Pablo llega, conoce que Éfeso está llena de supersticiones, llena de idolatría, llena de una cultura hechicera, adivina, de magia, de mucha gente que practicaba el ocultismo. Hoy en día, ¿cuánta gente que conocemos incluso no manda a bendecir a las catedrales sus dijes, pulseras, collares, para tener algún tipo de bendición que los proteja o que los bendiga? ¿No venera hoy la gente en su ignorancia las reliquias de los santos? Es nuestro deber, hermanos, conducir a estas personas de la superstición a la fe iluminadora de Cristo. También tenemos que ser como estas personas que llevaban los paños a las personas necesitadas. Ellos no eran ajenos al mal de otros. Así también tenemos que orar e identificar a las personas que padecen espiritualmente o tienen o luchan con alguna dolencia, y actuar con rapidez, proveerles la medicina de Dios, el Evangelio, darles consuelo, ánimo, pero sobre todo la sanidad del corazón que solamente Cristo puede darles. De lo contrario, hermanos, puede ser demasiado tarde. El hecho de que los enfermos y la gente aceptaran los paños y los delantales que Pablo tocaba para ser sanados era una señal de aceptación a lo que Pablo compartía, a lo que Pablo anunciaba. Él anunciaba a Cristo. Hoy en día conocemos que las cosas que se consagran y que se adoran mucho son cosas muy vistosas, muy brillosas o muy finas y suntuosas. Pero Dios permitió que esta gente pudiera ser sanada a través de cosas tan humildes, tan comunes y simples como lo eran paños que uno se amarraba a la cabeza para limpiarse el sudor, o como delantales que se ponían para que no se manchara tu ropa, ¿no? Y que ahí esto se manchara y que fuese como un delantal de trabajo, ¿no?
Y es muy posible que el Señor permitiera esto para que la gente no mirara estas cosas, no se aferrara a estas cosas como algo mágico, sino que mirara al Cristo proclamado. De esa manera pondrían su fe no en algo visible, no en algo material, sino en algo invisible, en nuestro Dios que es espíritu. También podemos decir, hermanos, que solo la autoridad de Cristo vence el poder de las tinieblas. No hay ninguna autoridad humana que pueda hacer frente a la oscuridad y prevalecer. El Señor Jesús vino acercándonos al reino de los cielos y Él dijo algo claro en Juan 16:11, que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y para ello, el instrumento de humillación que el Señor usó para proclamar su victoria, para arrebatarle a Satanás el poder sobre la vida de la gente, fue la cruz del Calvario. En ese lugar fue su victoria sobre el pecado y sobre la autoridad de Satanás y los demonios. Ahí los trajo vencidos y humillados ante él. Esto nos dice Colosenses 2:15 en la versión Dios habla hoy. Les voy a leer, nos dice: Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Así nosotros, hermanos, debemos de fijar nuestra mirada en Cristo. En Cristo tenemos autoridad para vencer, poder para ser sanados. Oremos con fe y con expectativa de recibir esta obra milagrosa del Señor en nuestras vidas, diciendo: sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvado, porque tú eres mi alabanza. Jeremías 17:14. Como segundo punto, quiero hablarles acerca de que como cristianos tenemos que usar nuestra autoridad legítimamente. Versículos del 12 al 16. Andaban por ahí algunos judíos exorcistas que intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos. Les decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordenamos salir. Los que hacían esto eran 7 hijos de un judío llamado Esceva, que era jefe de los sacerdotes. Pero el espíritu maligno les respondió: yo sé quién es Jesús, sé también quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Dicho esto, el hombre que tenía el espíritu malo se arrojó sobre ellos y los derribó con tanta fuerza que los hizo huir desnudos y heridos. Habían judíos exorcistas en Judá que hacían estos trabajos en la época del Nuevo Testamento. Y un ejemplo lo tenemos en Mateo 12:27, cuando los líderes religiosos difamaban al Señor Jesús y decían que él echaba fuera demonios por Belcebú o porque tenía demonio. Es así cuando el Señor les contesta que si él echa a los demonios porque tiene demonio, ¿por quién expulsan sus discípulos de ustedes? Si ellos los expulsan por la obra del Señor, entonces eso demuestra de que ustedes están equivocados. De esta manera, el Señor Jesús responde de que es la obra de Dios que echa fuera a los demonios y da libertad y salvación a la gente. La ciudad de Éfeso probó ser una ciudad donde predominaba el ocultismo y la idolatría. Esto es un gran imán para los espíritus inmundos. Y aquí se hace evidente que estos judíos exorcistas usaban conjuros, encantamientos y fórmulas mágicas para exorcizar. En la versión Reina Valera 60 va a aparecer que ellos dicen: os conjuro. ¿Pero qué es un conjuro?
Un conjuro es una fórmula mágica que se recita o se escribe para lograr algo con autoridad, ¿no? Y esto lo practicaba la familia, una familia judía en la dispersión del imperio, en este caso en Éfeso, la familia de Seba, un sumo sacerdote que tenía 7 hijos. Es posible que se tratase de alguien que perteneciese a la familia de los sacerdotes judíos. No lo sabemos. O posiblemente alguien que se adjudicara el título de ser un sumo sacerdote para lograr más fama y respeto o credibilidad en sus prácticas. Ahora, ellos no usaban el nombre de Dios para echar fuera demonios. Eso es algo que nos llama la atención. Como judíos, ellos deberían usar el nombre del Señor, ¿no? Pero si nosotros recordamos, ellos no podían usar el nombre del Señor porque es muy santo. Solo el sumo sacerdote lo usaba una vez al año en el día de la expiación. Es por eso que muchos judíos en la dispersión del imperio se comenzaron a valerse de conjuros y fórmulas mágicas de origen pagano para poder ejercer esa autoridad sobre demonios. Ese era su pensamiento. Y aquí vemos un caso de sincretismo, porque estaban mezclando el pensamiento judío con el pensamiento pagano. Y así muchos hoy en día, incorrectamente siendo cristianos, comienzan a mezclar los, el pensamiento bíblico con prácticas paganas y ni siquiera se dan cuenta. Eso es un peligro. Los judíos a menudo aprendían estos nuevos conjuros de varios hermanos dispersos para mejorar pues sus argucias, ¿no? Y esto les llama la atención cuando ven que a ellos no les funciona, pero ven que al apóstol Pablo sí le funciona cuando ordena salir a los demonios en el nombre de Jesús. Y ellos también quieren añadir eso a su repertorio de conjuros y fórmulas. Ellos decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordenamos salir. Ese era su conjuro de ellos. Y estos fueron a una casa para echar fuera a un demonio, pero no sabían lo que significa usar la autoridad de Jesús. Cuando uno usa el nombre de alguien como autoridad, uno está aceptando que tiene comunión con la persona de ese nombre y que se somete bajo la autoridad de ese nombre, lo cual los judíos no tenían. Usar el nombre de Jesús era declarar que tú eres su escogido y que eres tú quien ha sido enviado por él y que lo representa al compartir su mensaje. Esto tampoco lo cumplían ellos. Nosotros decimos creer, pero no basta decir solamente que creemos, porque creer es conocer. Conocer es confiar. Confiar es confesar al Señor Jesús. Y aquel que confiesa es porque se compromete con Él y con su misión. Por eso ningún incrédulo podrá usar jamás el nombre de Jesús con éxito, sino más que para traer vergüenza y deshonra. Y esto lo vemos en cómo responde el endemoniado a estos exorcistas. El espíritu inmundo dice, yo sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Los demonios conocen la autoridad divina y suprema de Cristo, quien los venció y los humilló en la cruz. Ellos saben que es imposible ganarle. Tiemblan ante la autoridad de Cristo. También saben a quienes Cristo les ha delegado su autoridad, con quienes comparte su autoridad. Ellos saben que Pablo y los cristianos sirven a Dios y tienen esta autoridad para cumplir su misión. Es por eso que los demonios despectivamente les responde, ¿quiénes son ustedes
que se atreven a hacerme frente, ¿no? Es como si dijera estas palabras. O también, ¿con qué autoridad me ordenan hacer aquello? Usar a la ligera el nombre del Señor trae consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia? Ellos fueron avergonzados muy grandemente. Ellos fueron golpeados, dice que el endemoniado se abalanzó sobre ellos, los golpeó, los dejó hasta desnudos a los 7 que estaban ahí y escaparon malheridos. Ellos apenas lograron salir del lugar donde se encontraba este endemoniado. Con esto aprendemos, hermanos, que no todos los que usan el nombre del Señor Jesús son de Él. Y esto ya nos lo había dicho el Señor en Mateo 7 del 21 al 23. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Miren lo que hicieron los judíos al hablar, os conjuro por Jesús el que predica Pablo, ¿no? ¿En tu nombre no echábamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? El Señor dice entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En aquel día, cuando el Señor vuelva, quedarán expuestos estos charlatanes, traficantes de la fe, que usan el nombre del Señor Jesús con engaño e intereses egoístas. Tristemente, hay iglesias que se han convertido en funciones de show y de espectáculos, buscando así captar a incautos. Ellos recibirán su justa retribución en aquel día. Hermano, tú que posees el Espíritu Santo, tú tienes que discernir con justo juicio entre una fe genuina y una imitación del Evangelio que es vacía y barata. También tienes que confiar en Cristo y su obra redentora como tu autoridad. Hermanos, no se nos ha dado una autoridad como el apóstol Pablo para echar fuera demonios, sino que nosotros participamos de la autoridad de Cristo porque estamos unidos a Él por medio de la fe y el poder de su Espíritu. Y en obediencia, si nosotros somos humildes y nos sujetamos a la palabra del Señor, vamos a poder usar correctamente esta autoridad. Es por eso que lo que debemos de hacer para acrecentar nuestra fuerza espiritual es acercarnos más al Señor, fortalecer nuestra comunión con Él y no valernos de supersticiones humanas. Tenemos que caminar en santidad. Esto nos va a ayudar a afirmar nuestra autoridad sobre los engaños y las mentiras del diablo. El pecado también nos puede atacar y debilitar, así que tenemos que guardar nuestro corazón en obediencia. Tenemos que revestirnos de la armadura del creyente, que aparece en Efesios capítulo 6, para usar legítimamente su nombre en contra de las estratagemas del diablo, para que cuando llegue el día malo podamos resistir hasta el fin y permanecer firmes, hermanos. De modo de que usar la autoridad de Cristo no se trata de gritar o hacer algunos movimientos exagerados, sino de tomar la palabra fielmente, orar con entendimiento y un corazón sincero y revestirnos de Cristo y de las armas espirituales provistas por Él. Como último punto, quiero hablar acerca de cómo es que la autoridad y el nombre del Señor llegó a ser magnificado entre los efesios. Versículos del 17 al 20. Esto lo supieron todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y les entró mucho temor. Pero magnificaban el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían y confesaban sus malas prácticas. De igual manera, muchos de los que practicaban la magia llevaron sus libros y los quemaron delante de todos. Y el precio de estos libros era de 50,000 piezas de plata. Y fue así como la palabra del Señor fue extendiéndose y difundiéndose con mucha fuerza. Cuando los habitantes de Éfeso
ven este acontecimiento de que el endemoniado se los abalanza, los golpea, los deja malheridos y ellos hasta la justa se escapan avergonzados y humillados de haber fracasado. Esto les llama la atención y les hace comparar y contrastar la autoridad de Dios en Pablo, que es efectiva, y la autoridad de los hombres, que por muy respetables o muy venerables, así sean de la familia de los sacerdotes, no tienen ningún poder, ninguna eficacia en contra del poder de las tinieblas. Dios permite esto no solamente para validar que solamente el método de Dios es lo seguro, es lo verdadero, sino también para hacer fracasar estrepitosamente la estrategia del diablo de hacer que la gente mezcle las prácticas del evangelio con otras cosas, porque los judíos habían recibido el Antiguo Testamento, pero muchas veces hacían caso omiso a las leyes de Dios. Dios mandaba rechazar todo tipo de hechicería, de magia, de adivinación, pero haciendo caso omiso a ello, ellos buscaban solamente sus beneficios, ¿no? Dios trata de afirmar nuevamente su palabra con esto de manera exitosa y muestra el fracaso de esa familia. Notamos claramente también que hay fe y arrepentimiento en aquellos que comienzan a enterarse de esto, porque muchos judíos o incluso algunos que habían creído ya en Dios continuaban secretamente o algunos no lo disimulaban, pero seguían con sus prácticas ocultistas. Estos creyentes se dieron cuenta que era un error, que era vivir en la hipocresía, que esta práctica realizada por los judíos era muy contraria e incompatible con la Escritura. Por eso nos va a decir el versículo 18 que muchos de los que habían creído venían y confesaban sus malas prácticas. Es como si gradualmente uno por uno se acercara ante la predicación del apóstol Pablo, confesando que esto era pecaminoso delante del Señor y que ellos abandonaban esto de una vez por todas. Esto nos hace recordar también cuando Jacob reunió a su familia y les dijo que se despojaran de todos los ídolos que ellos tenían. Y uno tras otro se acercaba y botaban sus ídolos, sus arcillos, sus joyas que tenían, y Jacob los sepultó, los enterró. Y los mandó a que se purificaran para que se encontraran con el Señor, ¿no?, en adoración. Muchos de ellos, ahora incluso nosotros podemos ver que hay algunos que dicen llamarse cristianos o incluso que algunos pueden leer la Biblia, pero tienen cierta afinidad o todavía no cortan lazos con algunas prácticas culturales que son supersticiosas. Muchos todavía guardan cierta aceptación con el baño de florecimiento, con pasar la curación del huevo, del cuy, que es algo que uno puede ver hasta en las noticias, ¿no? Que se hace incluso por celebraciones, por suerte, ¿no? El Señor quiere guardarnos y quiere sacar y cortar de nuestra vida todo ese tipo de prácticas de la cual ya hemos sido sacados, ya no pertenecemos a esa vida. Dios nos manda a cortar radicalmente con todo acto pecaminoso que nos ata al pasado. Ellos quemaron los libros, todo tipo de amuletos mágicos o de suerte que tenían guardados en sus casas y que a muchos de ellos lo usaban para generar ganancias, ¿eh? Ya sean libros, prácticas, amistades, objetos, hábitos, cualquier cosa, queridos hermanos.
Tenemos que cortar con ellos si está en contra de la sana doctrina y de una vida piadosa. Vivimos en un mundo donde diariamente somos tentados y donde el mundo nos llama a querer vivir una vida doble, una en la iglesia y otra muy diferente para con la sociedad. En el versículo 19 notamos que la verdadera conversión no, no solamente se ve en meras palabras, sino en actos. Miren cómo que incluso sabiendo que estos objetos de hechicería, de ocultismo, valían mucho, ellos no dudaron en deshacerse de ellos. Esto es lo que es visible en un corazón convertido. La fe genuina transforma nuestra vida desde todos nuestros actos más pequeños hasta lo que más podemos hacer por causa del Señor. Lucas es muy puntual cuando nos dice la cantidad de riqueza que había acumulado todos estos libros y prácticas mágicas. Nos dice que esto era 50,000 piezas de plata. En pocas palabras, en otras versiones va a decir que eran 50,000 denarios. Y si nosotros queremos hacer un cálculo rápido, 50,000 denarios, ¿no? Si un denario era el salario de un día de un obrero, pongámosle que fuesen $20 el salario de un día. Multiplicamos 50,000 denarios por $20, ¿no? En la calculadora nos va a salir que en total sería como $1,000,000 lo que ellos han quemado. Y si lo volvemos a soles, porque estamos en Perú, sería tomar este $1,000,000 y multiplicarlo por 3.8 soles. Nos daría un total de 3,800,000 soles. Esa sería la cantidad. Si en Perú hubiera ocurrido esto y hubieran desechado todos estos libros satánicos y de práctica adivina, ¿no? De esa manera nosotros como el apóstol Pablo podemos decir que lo que antes atesorábamos como valioso, realmente ahora lo tenemos como basura para hallar a Cristo. Notamos también cómo es que la palabra de Dios comenzó a esparcirse con fuerza. Y esta fuerza no es solamente la voz de Pablo o la fuerza de la gente, sino es el poder de su evangelio que llega a los corazones. Por eso la conversión del alma no solamente se queda ahí, sino que transforma nuestra sociedad, nuestra cultura. Hubo una gran reforma moral, una reforma espiritual, un cambio en la economía, porque mucha gente vivía de los negocios, el negocio que más predominaba era la venta de los amuletos, ¿no? Mágicos, pero también la venta de los templecillos y la idolatría que se le hacía a la diosa Diana. Entonces, cuando ya la gente no compraba esto y lo desechaba, entonces el comercio cayó por ese lado y esto trajo consecuencias, ¿no? Si leemos más adelante, vamos a ver que los artífices se reunieron para atacar a Pablo. Pero veamos cómo es que Éfeso pasó de ser un centro que atesoraba muchos registros de libros de prácticas hechiceras, ¿no? Pecaminosas, a ser un lugar donde se levantaron iglesias, un lugar en donde a quienes se les escribiría este texto sagrado, la carta a los Efesios, el libro de los Hechos, la carta a Timoteo, quien él ejercía en Éfeso el pastorado. Años después, encarcelado en Roma, el apóstol Pablo les escribe a los Efesios lo siguiente:
Se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. Efesios 6 del 22 al 23. De esa manera, hermanos, ya hemos sido llamados para vivir como una nueva persona. Hay un cambio si Cristo está presente en nuestra vida. Y si estamos en interacción en nuestra sociedad, va a haber un cambio en la sociedad. De esta manera el poder del Evangelio impacta en la vida de la gente. Queridos hermanos, podemos concluir que el milagro más extraordinario de Dios es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y es su palabra extraordinaria la que cambia las vidas. También entendemos de que la autoridad del cristiano viene de Cristo, no viene de nosotros, de alguna fuerza que tengamos o de algún conocimiento. Y que por último, si nosotros somos fieles al Señor, veremos realmente cómo es que la autoridad del Señor y su nombre va a pasar de ser menospreciado a ser respetado, a ser magnificado por la gente. Esto lo va a lograr el Espíritu del Señor a través de nuestras vidas. Queridos hermanos, les invito a orar. Amado Señor, te agradecemos. Bendice a nuestros hermanos y nuestras vidas. Úsanos como instrumentos que reflejen tu amor, que sepan usar correctamente la autoridad y el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestro país, nuestro hogar, nuestra manera de vivir. Que demos fiel testimonio de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.